Dicen que en San Paloma, un pueblo escondido entre montañas áridas y caminos de tierra, hubo un día en que el silencio se hizo tan profundo que hasta los perros dejaron de ladrar. Todos los habitantes se reunieron frente al viejo corral, testigos de un momento que nadie jamás creyó posible. El caballo más temido de la región, el relámpago, inclinó la cabeza frente a un niño flaco, descalzo y sin nadie en el mundo. Ese niño era Mateo, y lo que ocurrió aquel día cambió la historia del pueblo para siempre. Antes de comenzar, suscríbete al canal para que sigamos trayendo historias reales que llegan al corazón. ¿De qué parte de México, o del mundo, nos estás viendo? La mañana en San Paloma había amanecido con un viento seco, que levantaba polvo desde antes de que el sol tocara los tejados oxidados. Las gallinas cacareaban nerviosas, los caballos relinchaban inquietos en los establos, y los hombres, con los sombreros bien calados para protegerse del resplandor, caminaban hacia el centro del pueblo con un único propósito: presenciar el final de un animal que nadie había logrado dominar. El relámpago era conocido por todos desde hacía años. Un caballo grande, negro como la noche cerrada, musculoso, con una mirada que parecía entender demasiado del mundo. Había sido el orgullo y la obsesión del viejo domador, don Lauro, un hombre duro, de voz áspera, famoso por entrenar animales salvajes sin mostrar debilidad. Pero después de su muerte, el relámpago se convirtió en otra cosa: pura furia, puro miedo. Atacó a 2 rancheros, derribó cercas, huyó del campo de entrenamiento y, cuando lo volvieron a encerrar, casi mató a un vaquero. Los habitantes de San Paloma lo respetaban, sí, pero también lo temían. «Hoy se acaba esta historia», murmuró don Severiano, el capataz del rancho central. «No hay otra opción». El murmullo de aprobación recorrió el grupo de hombres. Las mujeres desde lejos observaban con preocupación. Nadie celebraba la decisión, pero era difícil discutirla. A esa misma hora, Mateo caminaba por el borde del cerro, donde había pasado la noche entera intentando dormir bajo una cobija vieja que le regaló la señora Clemencia. Tenía 10 años, quizá 11. Nadie lo sabía con certeza. Era callado, de mirada profunda, acostumbrado a que el mundo no se detuviera para él. Su vida siempre había sido así, silenciosa, llena de ausencias. Cuando bajó hacia el pueblo vio, desde lejos, a la gente reunida junto al corral grande. Algo en su pecho se apretó. Había escuchado rumores durante días, frases cortadas entre adultos que no se daban cuenta de que él estaba presente. «Van a sacrificar al caballo del viejo Lauro. No queda otra. Es muy peligroso». Mateo no supo explicar por qué sus pies comenzaron a moverse solos, llevando su cuerpo flaco y cansado hacia ese lugar. Solo sentía un tirón interno, una fuerza silenciosa que no tenía nombre. Al llegar, el ambiente estaba tenso. El polvo flotaba en el aire. El sol empezaba a calentar fuerte. Los hombres discutían cómo sujetar al animal sin poner en riesgo a nadie, y detrás de ellos, el relámpago. El caballo, enorme, cubierto de sudor y tierra, golpeaba el piso con las patas, bufaba, mostraba los dientes, parecía un demonio hecho de músculos, terror y rabia acumulada. Cuando Mateo lo vio, algo se removió en su memoria, no un recuerdo claro, sino un eco, una sensación que lo desarmó por dentro, y entonces caminó hacia la cerca. «Oye, chamaco», gritó uno de los vaqueros, «aléjate. ¿Estás loco? Niño, vete de aquí», gritó una mujer, pero Mateo siguió caminando. No corría, no temblaba, solo avanzaba, con pasos suaves, como si cada grano de tierra le indicara dónde pisar. El caballo lo vio, se levantó sobre 2 patas, soltó un relincho que hizo callar al pueblo entero. «Lo va a matar», susurró alguien. Mateo pasó por al lado de los hombres, que estaban demasiado sorprendidos para detenerlo. Abrió la cerca sin hacer ruido. Entró. El relámpago bufó una vez más, golpeó el piso con fuerza, y luego se quedó quieto. No inmóvil, pero sí expectante, como confundido por la presencia del niño. Mateo levantó una mano, despacio. Todo el mundo contuvo la respiración. El caballo respiraba tan fuerte que el pecho le subía y bajaba como un fuelle. Entonces, un momento imposible, pero completamente real, ocurrió.
El relámpago bajó la cabeza. Mateo dio un paso más, y luego otro, hasta que su mano tocó el cuello del animal. Nadie habló, nadie se movió. El pueblo entero quedó atrapado en un silencio que dolía. Mateo susurró algo, palabras tan bajas que nadie pudo escucharlas. El caballo cerró los ojos por un instante breve, casi humano. Luego se acomodó, relajó los músculos, dejó de temblar. Los hombres estaban atónitos. Las mujeres se persignaron. Algunos ancianos se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que habían visto. Solo Mateo sabía por qué podía acercarse a ese animal, porque ese caballo, años atrás, había sido la última cosa viva que vio antes de perderlo todo. Y aunque nadie lo sabía, el viejo domador también había cruzado su destino con el de Mateo, de una manera que pronto saldría a la luz. El rumor se expandió por San Paloma como un incendio en campo seco. La gente salió de sus casas, algunos todavía con el delantal puesto, otros dejando la comida en la lumbre, todos queriendo confirmar lo que les habían contado, que un niño flaco, callado y huérfano, había logrado tocar al caballo más peligroso del pueblo. La tierra seguía caliente bajo el sol del mediodía cuando Mateo salió del corral, caminando despacio, con la camisa desgastada pegada al cuerpo. No había triunfalismo en su expresión, tampoco miedo. Parecía simplemente cansado, como si lo que acababa de hacer le hubiera drenado algo profundo. El relámpago, detrás de él, permanecía quieto, observando al pueblo con la calma de un animal que, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de pelear contra el mundo. Don Severiano fue el primero en acercarse. Sus pasos eran pesados, como si dudara de cada movimiento. «Chamaco», dijo con tono incrédulo. «¿Qué hiciste? ¿Cómo lo calma?» No pudo terminar la frase. Mateo bajó la mirada y se encogió de hombros, como si ni él mismo entendiera completamente. «No lo sé, señor», respondió con voz suave. «Solo sentí que no quería hacerme daño». La gente murmuró. Las mujeres se acercaron para ver si Mateo tenía alguna herida. Los hombres inspeccionaron al caballo, buscando señales de agresión, pero lo único que hallaron fue un animal cansado, sudado, pero sorprendentemente tranquilo. Fue entonces cuando don Julián, un hombre alto y corpulento que había trabajado años con don Lauro, soltó un comentario que hizo que varios bajaran la mirada. «Ese caballo no confía en nadie desde que murió el viejo. No deja que ningún hombre lo toque. Ninguno...» Miró fijamente a Mateo. «A menos que lo haya visto antes». La frase cayó pesada en el aire, como una verdad que alguien había evitado mencionar durante demasiado tiempo. Mateo sintió un nudo en el estómago. Él sí lo había visto antes, pero no quería recordarlo. El calor apretaba, pero el viento que bajaba de las montañas comenzaba a traer un olor familiar. Lluvia cercana. Era extraño para la época, lo suficiente para poner nervioso al ganado y hacer que el pueblo se moviera con apuro, cerrando ventanas y asegurando techos. Aún así, todos seguían rodeando a Mateo, como si esperaran que el niño explicara lo que ni los adultos más experimentados lograban comprender. La señora Clemencia, la mujer que de vez en cuando le daba pan y un lugar donde dormir, apartó a la gente con firmeza. «Déjenlo respirar, por Dios. Apenas es un niño». Mateo le agradeció con una mirada rápida. Él nunca pedía nada, y quizá por eso la gente a veces lo trataba con más dureza de la necesaria. Pero en esa ocasión, algo despertó una curiosidad diferente en ellos. «Chamaco», insistió don Severiano, aunque en su voz ya no había dureza. «Dime la verdad, ¿conocías al viejo don Mauro antes de que muriera?» Mateo tragó saliva. La voz se le atoró en la garganta. «Lo vi una vez», murmuró. «Solo una». Los presentes se quedaron en silencio. Hasta el relámpago levantó la cabeza, atento. «¿Cuándo fue eso?», preguntó una mujer con incredulidad. Mateo cerró los ojos un momento. El recuerdo llegó como un relámpago. Rápido, brillante, doloroso. Era de noche. Hacía años, cuando el cielo tronaba con una tormenta como las que rara vez caían sobre San Paloma. Mateo, más pequeño, descalzo, empapado, corría por el camino que conducía al pueblo, buscando refugio después de que una familia que lo acogió por unos días
lo expulsara sin explicación. Tenía frío, hambre y miedo. En un recodo del camino escuchó un relincho poderoso. Se detuvo en seco. Entre la lluvia vio una figura, un caballo negro, enorme, amarrado a un poste, tratando de soltarse. A su lado, un hombre de sombrero ancho intentaba calmarlo. «¡Quieto, relámpago!», gruñía el hombre tirando de la cuerda. Una descarga eléctrica de pavor recorrió a Mateo, pero el caballo estaba tan fuera de control que se lesionó la pata al intentar huir. Cayó de lado y soltó un relincho que cortaba el alma. El hombre maldijo. «Condenado animal». Aunque sus palabras eran duras, había preocupación en su mirada. Mateo, temblando, avanzó sin ser visto y se acercó un poco. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que no podía darle la espalda a un ser vivo herido. Fue entonces cuando el hombre, don Lauro, aunque Mateo no conocía su nombre, se dio la vuelta y lo vio. «¿Qué haces aquí, escuincle?», tronó. Mateo retrocedió, temiendo un golpe, pero el hombre lo miró con atención. Luego, sin más, tomó su chaqueta y se la arrojó. «Póntela. Si sigues bajo la lluvia así, de aquí no pasas». Mateo se quedó inmóvil. «Ándale», insistió el hombre. «No te la estoy ofreciendo 2 veces». El caballo, tirado en el suelo, respiraba con dificultad. Mateo lo observó con un nudo en la garganta. «¿Va a morir?», preguntó. Don Lauro negó con la cabeza. «No, pero no va a dejarse ayudar. Tiene miedo. Igual que tú». Fue la única vez que alguien en ese tiempo le había hablado así. Luego, el caballo levantó la cabeza y miró a Mateo con esos ojos profundos, llenos de fuerza y dolor. Mateo dio un paso, pero don Lauro le puso una mano firme en el hombro. «No te acerques. A este animal nadie puede tocarlo». Pero Mateo se acercó. No mucho, solo lo suficiente para que el caballo dejara de bufar y respirara más lento. Fue un instante pequeño, casi invisible, pero suficiente para que ambos se reconocieran. Un niño perdido, un animal herido. Esa noche, bajo la tormenta, empezó todo. Volviendo al presente, Mateo abrió los ojos. Todos esperaban su respuesta. «Sí», dijo por fin. «Lo conocí esa noche, a él y al caballo». Un murmullo recorrió al pueblo. No era enojo, era algo más profundo, comprensión mezclada con temor. Porque si eso era cierto, entonces tal vez el caballo no estaba obedeciendo al niño, tal vez lo estaba protegiendo. Y eso solo significaba una cosa. La historia entre el viejo domador, Mateo y el relámpago, no había terminado. Apenas comenzaba. La tarde cayó sobre San Paloma con un cielo denso, cargado de nubes oscuras que prometían una lluvia inusual para la región. El viento comenzaba a soplar con fuerza, levantando hojas secas y espantando a las gallinas que aún caminaban libres por las calles de tierra. Los habitantes del pueblo seguían reunidos frente al corral, sin saber qué hacer con lo que acababan de presenciar. Don Severiano, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, observaba a Mateo como si intentara descifrar un acertijo demasiado viejo y demasiado importante para ignorarlo. «Si lo que dices es verdad, chamaco», murmuró, «entonces tú eres el único que puede acercarte a ese animal». Mateo no respondió. Sentía una mezcla de vergüenza y responsabilidad que lo abrumaba. La gente normalmente lo ignoraba. Ahora todos lo miraban como si fuera la pieza clave de un problema que nadie sabía resolver. Don Julián, que tenía la voz grave y la paciencia de un hombre acostumbrado al trabajo duro, habló entonces. «No es tan simple, Severiano. No podemos dejar a un niño a cargo de ese caballo. Es peligroso. Y si algo sale mal, ¿quién se hará responsable?». Varios hombres murmuraron su acuerdo. Las mujeres también se inquietaron. La señora Clemencia apretó el brazo de Mateo, como queriendo protegerlo. Pero no todos estaban en contra. Una de las mujeres mayores del pueblo, doña Tula, una viuda que había visto más tragedias que cualquier otro en San Paloma, levantó la voz desde la parte trasera del grupo. «Ese animal no ha tenido paz desde que murió el domador. Y ese niño...». Sus ojos se suavizaron mientras miraba a Mateo. «Ese niño tiene algo en la mirada, como si entendiera lo que es cargar con una pena grande. A lo mejor por eso el caballo confía en él». La gente comenzó a dividirse. Unos asintieron, otros negaron con fuerza. «No podemos arriesgarlo»,
gritó un ranchero. Sin él el caballo nos va a matar a alguien tarde o temprano, contradijo otro. La discusión creció rápido, como suelen crecer las olas cuando el viento sopla del lado equivocado. En medio de todo, Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las voces. Finalmente, don Severiano levantó las manos para pedir silencio. A ver, ya basta, dijo con firmeza. Este caballo no puede quedarse como está. Ya no es seguro para nadie. Pero tampoco podemos sacrificarlo sin antes intentar algo más. Miró directo a Mateo. Chamaco, dime la verdad. ¿Tú puedes manejar a ese animal? Mateo tragó saliva. Se obligó a mirar al capataz. No lo sé, señor. No sé si puedo. Su voz tembló apenas. Pero sí sé que no quiere hacerme daño. ¿Y qué te hace pensar eso? Preguntó don Julián. El niño bajó los ojos. Porque yo también tenía miedo esa noche. Y él me entendió. Y yo lo entendí a él. Las palabras eran sencillas, pero tenían un peso que todos sintieron. Fue entonces cuando el cielo se abrió con un trueno largo y profundo. El viento levantó una nube de polvo que cortó la discusión al instante. Los animales del rancho comenzaron a inquietarse, moviéndose nerviosos dentro de las cercas. Va a llover fuerte, murmuró alguien. Hay que cubrirlo todo antes de que esto se ponga feo. Los hombres empezaron a dispersarse para asegurar techos, cerrar establos y proteger las herramientas. Pero el corral grande quedó con poca gente. Solo don Severiano, don Julián, la señora Clemencia y Mateo. El relámpago seguía tranquilo, como si la tormenta no lo afectara, pero levantó el hocico y olfateó el aire, inquieto por algo que solo él, con su instinto animal, parecía percibir. Mateo, dijo don Severiano, vamos a hacerlo así. Esta noche el caballo seguirá en el corral grande. Mañana veremos si puedes volver a acercarte. Si lo logras, buscaremos una forma de entrenarlo contigo. Si no, hizo una pausa triste. Tendremos que pensar en lo que evitamos hoy. Mateo entendió. Nadie quería matarlo, pero tampoco podían permitir un riesgo constante. El niño asintió lentamente. La señora Clemencia, con el corazón en la garganta, se inclinó hacia él. «Mijo, tú no tienes obligación de hacer esto. No eres responsable de ese animal, ni de este rancho, ni de las decisiones de estos hombres». Mateo sabía que era verdad. Lo sabía desde antes de entrar al corral, pero también sabía que huir otra vez lo dejaría vacío. «Quiero intentarlo», dijo, con una convicción que incluso lo sorprendió. La señora Clemencia suspiró. Le acarició la cabeza como lo hacía desde que él era un niño más pequeño. El viento seguía soplando, más fuerte. El olor a lluvia era cada vez más intenso. El cielo estaba casi negro. Don Severiano dio un último vistazo al corral. «Está bien, chamaco. Mañana temprano». Y dudó. «Gracias. Lo que hiciste hoy, nadie más pudo hacerlo». Mateo agachó la cabeza, tímido. Caminó hacia el pequeño cuarto donde dormía a veces, al lado del almacén del rancho. El techo de lámina tintineaba con cada ráfaga de viento, pero antes de entrar se detuvo. El relámpago lo estaba mirando. Ojos profundos, ojos heridos, ojos que parecían decir, «No me dejes solo otra vez». Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía que los secretos del viejo domador estaban a punto de salir a la luz. No sabía que su propia historia estaba más ligada a ese caballo de lo que cualquiera imaginaba. Solo sabía una cosa. Mañana, cuando el sol volviera a levantarse sobre San Paloma, todo podría cambiar para siempre. Si eres una persona que ama las historias y tiene un buen corazón, ayúdanos a llegar a la meta de 1000 suscriptores en el canal. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo relatos que conectan con el alma. La tormenta cayó sobre San Paloma con una fuerza que nadie había visto en años. No era una lluvia ligera ni un chaparrón pasajero. Eran cortinas densas de agua golpeando los techos, el viento empujando puertas, el cielo retumbando como si las montañas estuvieran gruñendo. El rancho entero se estremecía. Mateo no podía dormir. Se había acostado en el catre angosto del pequeño cuarto, junto al almacén, pero cada trueno le sacudía el pecho, cada golpe de viento hacía temblar la lámina sobre su cabeza.
En su vida había pasado por muchas noches difíciles, noches sin comida, noches sin abrigo, noches sin un lugar donde quedarse. Pero esa noche no era como las demás. Esa noche sentía que algo estaba a punto de cambiar. Se sentó en el catre, respirando hondo. El olor a humedad y madera mojada entraba por la ventana entreabierta. Afuera, los caballos inquietos relinchaban, sintiendo la tormenta en los huesos, y entre esos sonidos, uno destacó, un relincho distinto, fuerte, profundo, dolido, el relámpago. Mateo se levantó de inmediato, no necesitó pensarlo, abrió la puerta y el viento casi se la arrancó de las manos. La lluvia le golpeó la cara con fuerza, empapándolo al instante. El corral grande estaba a unos 30 metros, pero en la oscuridad y la lluvia parecía más lejos. Empezó a correr. Cada paso levantaba agua. La ropa le pesaba. La tormenta le dificultaba ver, pero seguía avanzando, guiado solo por ese sonido que reconocería incluso dormido. Cuando llegó al corral, vio algo que le heló el pecho. El relámpago estaba alterado, golpeando la cerca con desesperación. No era furia, no era agresión, era miedo. Un miedo tan intenso que el animal sudaba a pesar de la lluvia. «Tranquilo», susurró Mateo, acercándose con pasos lentos. La voz del niño no debía escucharse entre el estruendo del cielo, pero de algún modo el caballo la oyó. Dejó de patear, giró la cabeza y lo miró. Mateo sintió un escalofrío. En esa mirada había algo más que terror. Había reconocimiento y había memoria. Se acercó despacio, cruzó la entrada del corral y caminó hasta quedar a menos de 1 metro del animal. La lluvia caía tan fuerte que sus pestañas se pegaban, pero no apartó la vista. El relámpago bufó, bajó la cabeza y tocó con el belfo la mano del niño, como si suplicara algo. Mateo tragó saliva. «Está bien, no te voy a dejar solo». Un trueno iluminó el cielo de repente. El caballo se sobresaltó, pero no se apartó. Y entonces, como si la tormenta hubiera abierto puertas que nunca debieron abrirse, el recuerdo regresó completo. Tliosoro, años atrás, aquella noche de lluvia, el caballo había estado asustado y lastimado. Mateo lo recordaba vagamente, pero no lo suficiente. Ahora todo volvía con una claridad dolorosa. El hombre de sombrero ancho, don Lauro, había intentado vendar la herida de la pata del caballo, pero el relámpago no cooperaba. Estaba en pánico, casi como un animal que hubiera sido herido por alguien más. «No seas terco, relajo del demonio», gruñía el domador mientras intentaba acercarse. Mateo, bajo la lluvia, temblando, había dado un paso adelante sin pensar. «Puedo ayudar», dijo una voz pequeña y temblorosa que salió de su boca. Don Lauro lo miró como si hubiera aparecido una sombra entre el agua, pero no gritó, no lo corrió, solo suspiró, cansado. «Está bien, chamaco, haz lo que quieras. Igual este animal no le hace caso a nadie». Mateo recordó acercarse. Recordó cómo el caballo, empapado y herido, lo observó con los ojos más tristes que había visto en su vida, y recordó tocarlo, ligero, en el cuello, justo donde ahora estaba poniendo la mano. El relámpago había dejado de luchar. El domador se quedó de piedra. «Caray, niño, ¿qué hiciste?». Mateo no supo responder ni entonces ni ahora, pero sí recordó algo más, algo que había bloqueado durante años. Cuando don Lauro levantó su lámpara, el caballo abrió más los ojos y retrocedió con un sonido profundo. No era miedo a la tormenta, era miedo al hombre. Algo en esa visión le revolvió el estómago. El relámpago no solo temía la tormenta, también temía a su dueño. El trueno del presente lo trajo de vuelta a la realidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. Acarició el cuello del caballo mientras la lluvia le escurría por la cara. «Él te lastimó, ¿verdad?», susurró, aunque el caballo no podía responder con palabras. Pero la forma en que el relámpago cerró los ojos fue suficiente. En ese momento, alguien gritó detrás de él. «¿Qué demonios haces ahí, chamaco?». La voz de don Julián empapado corriendo hacia el corral. Al ver al niño junto al caballo, casi se le cae el alma. «Salte, es peligroso con la tormenta». Pero Mateo negó con la cabeza. «No me va a hacer daño». «Eso dices tú», refunfuñó don Julián. «Pero ese animal está nervioso.
Con una tormenta así, cualquiera se espanta. Mateo acarició al caballo despacio. No está nervioso por la tormenta. El hombre frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? Mateo dudó. No sabía si debía decirlo. No sabía si el pueblo estaba listo para escucharlo, pero la verdad pesaba demasiado para seguir callándola. Porque él... Sus ojos se clavaron en los de don Julián. Le tenía miedo al viejo domador. El silencio cayó pesado, incluso con la lluvia cayendo a cántaros. Don Julián lo miró como si la tierra se hubiera movido bajo sus pies. «Chamaco, eso es algo muy serio para andar diciendo». «Es verdad», insistió Mateo con voz firme. «Yo lo vi. Esa noche que encontré al caballo herido. Don Lauro no era lo que todos creen». El trueno retumbó otra vez. El viento golpeó la cerca. El relámpago bufó, inquieto, pero no se apartó del niño. Don Julián estaba empapado, confundido, pero logró hablar. Si eso es cierto, entonces hay cosas que no sabemos. Cosas que deberíamos haber sabido hace mucho. Mateo asintió, porque la historia del relámpago no era solo la de un caballo indomable. Era también la historia de un hombre temido, de errores que nadie quiso ver, y de un niño que había cargado un secreto más grande de lo que podía entender. Y esa noche, bajo la tormenta, ese secreto comenzó a abrirse paso, iluminado por los relámpagos como si el cielo quisiera mostrarlo de una vez por todas. La tormenta continuó durante buena parte de la madrugada, pero hacia el amanecer, el agua comenzó a amainar. Las nubes siguieron pesadas sobre las montañas, dejando un olor a tierra mojada que se metía en los pulmones como un recuerdo lejano. El suelo estaba encharcado, los gallineros embarrados y los techos seguían goteando, pero el pueblo entero empezaba a despertar. Mateo, sin haber dormido un solo minuto, seguía sentado dentro del corral grande, recargado contra la cerca, mientras el relámpago descansaba a pocos pasos de él. El caballo, finalmente calmado, masticaba un poco de heno que don Julián había traído antes de que la lluvia se diera. El niño tenía los brazos alrededor de las piernas, la ropa aún húmeda y la mirada perdida en el horizonte gris. Tenía la sensación de que algo dentro de él se había roto o se había abierto. No sabía cuál de las dos opciones le asustaba más. El sonido de pasos mojados acercándose lo sacó de sus pensamientos. La señora Clemencia llegó cargando un jarro con atole caliente y una manta gruesa que olía a jabón casero. «Mijo, ven acá», dijo en voz baja como si temiera despertar al caballo. Mateo se levantó despacio. La manta sobre sus hombros le devolvió una calidez que casi le dolió. Hacía tanto tiempo que nadie lo cubría así que no sabía si debía agradecer, llorar o salir corriendo. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó ella con ternura. El niño negó lentamente. La mujer suspiró acariciándole la mejilla con ese gesto que solo las mujeres de pueblo parecen saber dar. Firme, suave, lleno de vida. «Te vas a enfermar si sigues así. Toma, caliéntate un poco». Mateo bebió el atole despacio. El calor le bajó por la garganta y le alivió el temblor interno que no había notado hasta ese momento. La señora Clemencia observó a el relámpago, que miraba a Mateo con una quietud que nadie habría creído posible 24 horas antes. «Ese animal confía en ti, mijo. Y eso», apretó los labios, «eso no pasa así nomás». Mateo bajó la mirada. La mujer lo miró con sospecha dulce, pero firme. «Mateo, anoche dijiste algo que no me dejó tranquila. Eso de que el caballo le tenía miedo al domador. ¿Es verdad?» El niño sintió un nudo en el pecho. No quería decirlo. No quería hablar mal de alguien que el pueblo entero respetaba, pero tampoco podía mentir. «Sí», murmuró. «Don Lauro no era bueno con él». La señora Clemencia cerró los ojos. No era sorpresa para ella. En los pueblos pequeños, las cosas se saben, aunque nadie las diga en voz alta. «A veces», dijo con voz baja, «la gente confunde respeto con miedo, y los hombres más duros suelen ser los que más cosas esconden». Antes de que pudiera decir más, escucharon voces que se acercaban. Don Severiano y varios rancheros entraron al corral. Entre ellos también venía don Julián, con ojeras profundas y la ropa húmeda, señal de que tampoco había dormido. «Bueno, chamaco»,
dijo don Severiano intentando mantener su tono serio. Ayer nos diste un susto, y anoche casi nos vuelves locos, pero hiciste algo que nadie más podía hacer. Mateo apretó la manta entre sus dedos. Hoy vamos a ver algo, continuó Severiano. Si puedes acercarte al caballo como lo hiciste ayer, si él te acepta y se deja guiar, entonces hablaremos del futuro. Si no, miró a los demás hombres, tendremos que tomar una decisión que no queremos. Mateo tragó saliva. Sabía perfectamente cuál era la decisión. Sabía que no estaban amenazando al niño. Estaban siendo realistas. Un animal peligroso es un riesgo para todos. Y aunque el relámpago estuviera calmado ahora, nadie podía asegurar que seguiría así. El niño respiró hondo. Caminó despacio hacia el caballo. Los rancheros contuvieron el aliento. Mateo extendió la mano. El relámpago levantó la cabeza, bufó apenas, y luego dio un paso hacia él, acercando el hocico a su palma con una suavidad que no parecía pertenecer a un animal tan grande. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. «¡Santa Madre!», susurró uno. «El chamaco tiene un don», dijo otro, aunque Mateo escuchó esa palabra con incomodidad. Don no era algo que él sintiera poseer, no era magia, no era misterio. Era algo más sencillo y más profundo. Confianza, dolor compartido, memoria. Don Severiano soltó el aire por fin. «Está bien, chamaco. Ya vimos lo que necesitábamos ver». Pero Mateo no se movió. El caballo tampoco. Estuvieron así un largo momento, mirándose, respirando despacio, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando don Julián dio un paso al frente. «Severiano, creo que hay algo que debemos platicar, entre todos». Los otros hombres lo miraron, confundidos. «Yo conocí al viejo Lauro desde antes de que se hiciera famoso domando animales, y sé que mucha gente lo admiraba, pero también sé que tenía arranques, malos arranques». Mateo sintió el corazón apretar. Don Severiano frunció el ceño. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo», interrumpió don Julián, «que tal vez este caballo no se volvió loco por la muerte del domador. Tal vez ya venía roto desde antes». El silencio cayó como un golpe. Los rancheros no se miraban a los ojos. La señora Clemencia bajó la cabeza. Incluso el relámpago pareció tensarse, como si entendiera el peso de esas palabras. «Lo que quiero decir», continuó Julián, «es que el niño tiene razón. Ese caballo conocía el miedo mucho antes de que don Lauro muriera. Y si le tiene confianza al chamaco, es porque él también sabe lo que es tener miedo y seguir adelante». Severiano se pasó la mano por el rostro, agotado. «Entonces, ¿qué hacemos?». Todos miraron a Mateo, un niño huérfano, delgado, callado, sin un lugar seguro en el mundo, pero con algo que nadie más tenía, un vínculo real. Don Julián habló primero. «Yo digo que el caballo debe quedarse, que el chamaco lo entrene, y que entre todos lo cuidemos. A los dos». La frase golpeó a Mateo como un rayo, pero no de miedo, sino de algo que casi nunca había sentido: pertenencia. Severiano asintió lentamente. «Va, el caballo se queda, y el niño también tendrá un lugar aquí. No es caridad, es justicia, y es lo correcto». Mateo sintió que la garganta se le cerraba. La señora Clemencia, sin poder contenerse, le tomó la mano y la apretó fuerte. El relámpago resopló suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo de San Paloma tomó una decisión no por miedo ni por costumbre, sino por esperanza. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse entre las nubes que quedaban de la tormenta. La tierra, húmeda y oscura, despedía un aroma a campo renovado que siempre anunciaba un día de trabajo duro. En San Paloma, las gallinas apenas salían de los gallineros. Los perros estiraban las patas frente a las casas, y el viento fresco bajaba desde las montañas como un respiro después del caos. Ese amanecer no era uno cualquiera. Era el primero en el que Mateo no despertaba como un niño sin rumbo, sino como alguien que tenía un lugar, una tarea, una responsabilidad que nadie más podía cumplir. Don Severiano fue claro desde temprano. «Chamaco, desde hoy tú te haces cargo del relámpago, pero no vas a estar solo. Vamos a enseñarte lo que podamos,
y tú nos enseñarás lo que ese animal necesita. Mateo asintió con una mezcla de nervios y emoción. La señora Clemencia le había llevado un desayuno sencillo, frijoles, tortillas calientes y un café diluido, y él lo había comido casi sin sentir el sabor, distraído pensando en el caballo que lo esperaba en el corral. El relámpago estaba de pie, musculoso, imponente, pero tranquilo. Lo observaba con esos ojos profundos que parecían conocerlo desde antes de que él supiera quién era. Al acercarse, el caballo resopló apenas, como saludándolo. Mateo levantó la mano y rozó el cuello del animal, con la misma cautela con la que se toca un recuerdo que todavía duele. «Buenos días, compañero», susurró. Los hombres del rancho, apoyados en la cerca, lo observaron con la desconfianza natural de quienes han visto demasiadas desgracias, como para creer en cambios repentinos. Pero también había una chispa nueva en sus miradas. Curiosidad, esperanza, incredulidad mezclada con respeto. Don Julián fue el primero en hablar. «Vamos a empezar despacio. No vamos a ponerle silla ni cuerda todavía. Solo vamos a ver cómo responde a tus movimientos. Tú camina y deja que él decida si te sigue». Mateo respiró hondo. Caminó. Un paso. Otro. El relámpago lo siguió. Los hombres quedaron mudos. Era como ver a un animal distinto al de días antes. Había perdido esa tensión constante en los músculos, ese peligro latente en cada brinco. Ahora lo movía otra energía, una calma frágil, pero real. «¿Qué te dije, Severiano?», murmuró Julián medio riéndose. Ese animal se encontró a su gente. Don Severiano no respondió, pero su gesto duro se suavizó apenas. Mateo siguió caminando alrededor del corral, y el caballo lo acompañaba, atento, alineado con él como si conociera el ritmo de sus pasos de toda la vida. Después de un rato, Julián indicó: «Ahora párate y míralo». Nada más eso. Mateo se detuvo. El relámpago paró también, tan cerca que el niño podía sentir el calor de su respiración. «Bien», dijo Julián. «Ahora, aléjate un poco. A ver qué hace». Mateo retrocedió. El caballo dio un paso hacia él. Todos se quedaron quietos. El viento sopló suave sobre la tierra mojada. Un pájaro cruzó el cielo con un chillido agudo. Y aún así, el sonido más fuerte fue el suspiro colectivo de los hombres al ver la obediencia silenciosa del animal. Don Severiano se quitó el sombrero y se frotó el cabello mojado por el rocío. «Está decidido. El chamaco se queda y el caballo también. Vamos a tener que adaptarnos y aprender». Durante las siguientes horas, el corral se llenó de actividad. Los rancheros trajeron herramientas, cuerdas nuevas, cepillos, agua fresca, no para forzar al caballo, sino para empezar un proceso que nadie sabía exactamente cómo hacer, pero que estaban dispuestos a intentar. Mateo aprendía rápido cómo acercarse sin invadir, cómo moverse sin asustar, cómo leer la tensión en los músculos del caballo antes de que reaccionara. Don Julián le enseñó a usar la palma abierta, nunca los dedos rígidos. Don Severiano le enseñó a no trabajar con prisa. Los animales sienten cuando uno trae el corazón apurado, y los demás hombres, bueno, ellos aprendieron algo nuevo también, a observar en silencio, a no imponer la fuerza, a confiar en un niño que la vida había tratado con más dureza que a muchos adultos. El primer descanso llegó casi al mediodía. Mateo estaba sudado, cansado, pero con una energía que nunca había sentido. La señora Clemencia apareció nuevamente con comida en una charola, tortillas, queso fresco y un guisado simple de chorizo con papa. «Vengan, coman tantito», ordenó, como si toda la vida hubiese alimentado cuadrillas de rancheros. Los hombres rieron, comieron, y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en el rancho era de unidad. Mateo se sentó a la sombra con su plato, pero antes de dar el primer bocado sintió una presencia detrás. El relámpago lo observaba desde la cerca, la cabeza inclinada. «¿Quiere acompañarte?», dijo la señora Clemencia, sonriendo suavemente. Mateo sonrió por primera vez en días. «Que venga», respondió. El caballo dio unos pasos, bajó la cabeza cerca de él y lo observó comer. Los hombres no podían creer lo que veían.
Un animal que antes atacaba a cualquiera ahora se comportaba como un guardián tranquilo. Pero la calma no duró mucho. Don Severiano se acercó, con la mirada seria. Mateo, tenemos que hablar. El niño dejó su plato a un lado. Hay algo que debes saber sobre tu llegada a San Paloma, sobre esa noche de la tormenta cuando encontraste al caballo y al viejo domador. Mateo sintió un vacío en el estómago. El hombre continuó. No fue casualidad que estuvieras ahí. Alguien te dejó en el camino antes de esa tormenta. Alguien que no quería que siguieras con él. Mateo abrió los ojos confundido. ¿Quién?, preguntó con voz baja. Severiano apretó la mandíbula. No lo sabemos. Pero alguien te abandonó. Y cuando el viejo Lauro te vio, él sabía algo. Algo que nunca dijo a nadie. La tierra pareció detenerse. Mateo sintió un mareo suave. La señora Clemencia se acercó de inmediato. Severiano, no lo asustes, reclamó. Pero el capataz negó lentamente. Es hora de que lo sepa, Clemencia, porque si vamos a ayudarlo a él, también tenemos que entender de dónde viene. Mateo respiró hondo, tratando de procesar las palabras. El relámpago acercó el hocico a su hombro, como si tratara de sostenerlo. Severiano se inclinó y dijo con calma. El viejo Lauro dejó una carta antes de morir. Una carta donde menciona a un niño y a un caballo que no debía ser abandonado. Mateo sintió que el corazón se le detenía. ¿Una carta? ¿Sobre mí?, preguntó. Y entonces Severiano lo confirmó. Sí, y mañana te la vamos a entregar. El viento sopló fuerte otra vez, levantando polvo sobre la tierra húmeda. Porque a partir de ese momento, el entrenamiento sería lo de menos. Lo que venía era la verdad. El amanecer siguiente llegó silencioso, sin tormentas ni vientos fuertes. El cielo estaba limpio, azul claro, como si la naturaleza quisiera darle un respiro al pueblo después de días de tensión. Las montañas lucían más verdes, la tierra más oscura, y el aire fresco olía a promesa o a advertencia. Mateo no había dormido bien. La frase que don Severiano le soltó el día anterior lo perseguía sin descanso. El viejo Lauro dejó una carta donde menciona a un niño. Desde que escuchó eso, una inquietud desconocida se asentó en su pecho. Todo el día había intentado disimularlo mientras entrenaba a el relámpago, pero por dentro un torbellino se movía sin control. Ahora, sentado en un banco de madera frente al almacén, esperaba a don Severiano con las manos sudorosas y el estómago hecho nudo. El relámpago, que estaba suelto dentro del corral como si fuera parte del paisaje, lo observaba desde lejos con la cabeza ligeramente inclinada. Aunque el caballo no podía hablar, Mateo sentía de alguna manera que entendía su inquietud. Los pasos pesados del capataz se escucharon antes de que apareciera. Llevaba el sombrero en la mano, un gesto poco común en él, señal de que el asunto era tan serio como había insinuado. Vamos al granero, dijo sin rodeos. Mateo se levantó de inmediato. La señora Clemencia, que estaba barriendo la entrada de la cocina, frunció el ceño al verlos. ¿Y no me van a decir qué pasa?, preguntó preocupada. Luego te contamos, respondió Severiano, sin detenerse. La mujer lanzó un suspiro resignado, pero en su mirada se leía claramente que no iba a dejar ese tema así nomás. Mateo caminó a la sombra del granero, donde el olor a madera vieja, heno y cuero mojado, le recordó los días más difíciles de su vida. Severiano cerró la puerta detrás de ellos, dejando entrar solo un hilo de luz que se colaba por las rendijas. El capataz abrió una caja metálica, vieja y oxidada. Sus dedos ásperos buscaron entre papeles, llaves y cuadernos antiguos, hasta que al fin sacó un sobre amarillento, arrugado por el tiempo. Lo sostuvo unos segundos, como si le pesara más que un pedazo de papel. Esta carta la encontramos entre las cosas del viejo Lauro el día que murió, dijo. Nunca la entregamos porque, la verdad, no sabíamos si era cierto lo que decía. Mateo sintió un latido fuerte en los oídos. Severiano le acercó el sobre. Es para ti. El niño lo tomó con manos temblorosas. El sobre estaba sellado, aunque el borde se sentía débil, como si se hubiera abierto y cerrado muchas veces. Con cuidado, lo rompió. Adentro había una hoja doblada en dos. La abrió. La letra era firme,
ruda, como la de un hombre acostumbrado a la vida dura. Mateo comenzó a leer. Turimo tesis 1. Si alguien está leyendo esto es porque yo ya no estoy aquí. Y si el niño sigue vivo, entonces el destino lo trajo de vuelta. El corazón de Mateo dio un vuelco. Aquella noche de la tormenta, cuando lo encontré empapado en el camino, supe que no era un niño común. No por algo mágico, no por tonterías. Lo supe por la manera en que miraba al caballo. Ese pequeño traía un dolor que reconocí al instante. Las letras parecían pesar. Severiano se apoyó en un poste, escuchando sin interrumpir. El niño no sabía quién era, no sabía de dónde venía, pero yo sí. Su madre vino a verme años atrás. No era de este pueblo. Buscaba trabajo, comida, un techo. Una mujer fuerte, pero derrotada por el mundo. Mateo tragó saliva. Un temblor le recorrió los brazos. Me pidió ayuda. Yo hice lo que pude, pero no era suficiente. Ella tenía enemigos, de esos que no perdonan. Cuando desapareció sin dejar rastro, supe que algo malo había pasado. Un vacío creció en el pecho de Mateo. El niño quedó solo. Lo cuidé unos días, pero no quería que creciera bajo mi sombra, ni bajo mi forma de vivir. Yo también tenía mis demonios, muchos, y no quería que lo alcanzaran. Así que lo dejé en el camino, cerca del pueblo, esperando que alguien lo encontrara y le diera una vida mejor que la mía. Mateo cerró los ojos con fuerza. Él recordaba la lluvia, recordaba el frío, recordaba el miedo, recordaba el caballo herido, pero ahora sabía que no había llegado ahí por accidente. Se supone que debía volver por él al día siguiente, pero me enfermé, y luego ya no pude. Mateo sintió un ardor en la garganta. Nunca había visto al viejo domador como algo cercano. Siempre había sido esa figura dura, distante, pero ahora comenzaba a entender la tristeza detrás de esa dureza. Siguió leyendo. El niño y el caballo tienen algo en común. Ambos saben lo que es ser abandonados. Ambos saben lo que es sobrevivir cuando ya no queda quien los proteja. Severiano bajó la cabeza. Mateo apretó la hoja con fuerza. Si algún día el niño regresa al rancho, déjenlo quedarse. Él no tiene a nadie. Y si toca al caballo sin que éste lo ataque, entonces significa que todavía hay esperanza para los dos. La carta terminaba con una frase corta. No fui buen hombre, pero intento ser mejor dejando estas palabras. Lauro. El silencio pesó más que cualquier trueno de la tormenta pasada. Mateo bajó la carta despacio. El aire parecía haberse vuelto más denso dentro del granero. La madera crujió. Afuera, se escuchaban pasos de gallinas en la tierra húmeda, algún caballo moviéndose inquieto. Pero dentro del cuarto no existía nada más que esa revelación que acababa de cambiar la vida del niño. Don Severiano habló por fin. «Chamaco, no sabíamos que el viejo Lauro te había conocido antes de esa noche. Él nunca lo mencionó. Solo dejó esta carta guardada, como si tuviera miedo de que alguien la leyera mientras seguía vivo». Mateo no respondió. Tenía la mirada fija en la hoja, como si intentara absorber cada letra, cada mancha de tinta, cada respiración del hombre que la escribió. «¿Estás bien?», preguntó Severiano con voz más suave de la que jamás le había oído. Mateo asintió, pero en realidad no estaba seguro. En su pecho había dolor, pero también había algo más, una claridad nueva, una respuesta a un vacío que había cargado toda su vida. Él no era un niño olvidado por accidente, era un niño dejado atrás por miedo, por protección, por alguien que no supo cómo cuidarlo, y el relámpago era parte de esa historia. Mateo dobló la carta con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Quiero quedarme», dijo, con voz firme. Severiano respiró hondo. «Entonces te quedas». Y así, sin ceremonias ni grandes discursos, Mateo encontró por primera vez algo parecido a un hogar. El sol subió despacio aquel día, filtrándose entre los tejados de lámina como un rayo tímido, que no sabía si tenía permiso de entrar. Después de la tormenta, el rancho respiraba diferente. Los pájaros cantaban con un tono más animado, los perros corrían alrededor de los corrales con energía renovada, y hasta el ganado parecía menos inquieto. Pero nadie en San Paloma se sentía tan cambiado como Mateo. Después de leer la carta del viejo domador, el mundo ya no era el mismo.
no porque hubiera descubierto algo mágico o extraordinario, sino porque, después de tantos vacíos, por fin sabía algo sobre sí mismo, por fin tenía un hilo, pequeño, frágil, pero firme, que lo conectaba con su pasado, y de alguna manera, también con el relámpago. Ese caballo no era un simple animal herido, era parte de la misma historia que él. Los dos habían sido abandonados. Los dos habían conocido el miedo antes que el cariño. Y los dos, sin querer, habían encontrado un nuevo comienzo juntos. El entrenamiento continuó desde temprano. Los rancheros ya no observaban al niño con temor o incredulidad. Ahora lo miraban con un respeto distinto, como si algo en ellos hubiera despertado también. Don Julián llegó con un lazo limpio, sin intención de usarlo, sino para enseñarle a Mateo cómo se manejaban las sogas en situaciones de entrenamiento. No es para amarrarlo, dijo desde el inicio. Es para que entiendas cómo se guía un caballo sin lastimarlo. Aquí no queremos fuerza, queremos confianza. Mateo escuchó atento. No interrumpía, no hacía preguntas innecesarias. Solo observaba, absorbía, aprendía con esa seriedad silenciosa que siempre había tenido. El relámpago se acercó sin que nadie lo llamara. Caminaba lento, sin miedo, como si el simple hecho de ver a Mateo bastara para calmar cualquier inquietud. Ese animal ya eligió a su persona, dijo don Julián con una sonrisa casi orgullosa. Y no es ningún adulto. Es este chamaco flaco que llegó al pueblo con más preguntas que respuestas. Los demás hombres rieron suave, pero sin burlarse. Era un tipo de risa que el pueblo solo sacaba cuando algo bueno realmente estaba pasando. Mateo tomó el lazo con manos firmes. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Nada, respondió Julián. Solo ponte frente a él. Si baja la cabeza, seguimos. Si no, esperamos. Mateo se colocó frente al caballo. El relámpago lo miró un instante, movió las orejas y bajó la cabeza despacio como una reverencia. Los rancheros intercambiaron miradas de sorpresa. Pues vámonos por partes, continuó Julián. Primero vamos a enseñarle a caminar contigo mientras sostienes la cuerda. Poquito, sin jalar. Mateo inhaló. Puso la cuerda suavemente sobre el cuello del caballo, sin amarrar. Apenas un gesto simbólico, como quien pone una mano sobre el hombro de un amigo, y caminó. El relámpago lo siguió. Los hombres soltaron un murmullo mezclado entre risa, alivio y admiración. «¡Ah, caray!», exclamó uno. «Ese animal es otro desde que llegó el chamaco». Pero don Severiano, quien siempre analizaba todo con seriedad, hizo un gesto que llamó la atención del resto. «No, señores, el animal no cambió. El que cambió fue el trato. Y eso hace toda la diferencia». El entrenamiento continuó varias horas. No había prisa. No había correcciones duras. Todo era paciencia, observación, silencio y pequeños avances que a los ojos del pueblo parecían milagros, aunque no tenían nada de sobrenatural. Eran simplemente dos seres heridos aprendiendo a confiar otra vez. Al mediodía, Mateo se sentó bajo la sombra de un mezquite. El calor comenzaba a apretar, pero una brisa ligera corría entre los corrales. El relámpago se acercó y dejó caer la cabeza sobre el hombro del niño, como si buscara compañía. Mateo sonrió, una sonrisa tranquila, sincera, de esas que solo se ven en quienes por fin sienten que pertenecen a algún lugar. «¿Y bien?», preguntó don Julián acercándose. «¿Cómo vas?». «Bien», respondió Mateo, acariciando el hocico del caballo. «Creo que él confía en mí más de lo que yo confío en mí mismo». Julián soltó una risa suave. «Eso nos pasa a todos, chamaco. A veces los animales ven en uno lo que uno todavía no sabe que tiene». El comentario quedó dando vueltas en la mente de Mateo. Por la tarde, el entrenamiento continuó. Esta vez probaron algo nuevo: acercar una manta al caballo para acostumbrarlo a nuevas sensaciones. No era para montarlo todavía, solo para que aprendiera que los objetos no siempre significaban dolor. Mateo levantó la manta con cuidado. El caballo alzó las orejas, atento pero sin retroceder. «Despacio», susurró el niño, pero antes de tocarlo, don Severiano se acercó. «Esperen». Los hombres se detuvieron. El capataz nunca hablaba sin razón.
Antes de avanzar con esto, hay algo que debemos decidir entre todos. Miró a Mateo. El chamaco no puede seguir viviendo en el cuartito del almacén. Si va a quedarse aquí, si va a ser parte del rancho, necesita un lugar digno. Mateo abrió los ojos sorprendido. La señora Clemencia, que venía llegando con agua fresca, intervino sin pensarlo. Pues que se quede conmigo, dijo. Tengo un cuarto libre desde que mis hijos se fueron al norte. Ese espacio está para alguien que lo necesite. Los demás asintieron de inmediato. Mateo sintió un golpe de emoción tan fuerte en el pecho que tuvo que bajar la cabeza para que no notaran la humedad en sus ojos. ¿De verdad puedo?, preguntó con voz quebrada. Claro que sí, mijo, dijo la señora Clemencia con una calidez que le envolvió el alma. No se le niega techo a quien trabaja y respeta, y tú has demostrado más corazón que muchos adultos. Mateo apretó los labios. A su lado, el relámpago resopló suavemente, como si celebrara la noticia. Don Severiano sonrió apenas. Entonces está decidido. El niño tendrá casa y trabajo, y nosotros tendremos una razón más para mejorar este rancho. Los hombres asintieron. Era extraño ver al pueblo tan unido por algo tan simple y tan profundo. Al caer la tarde, mientras los cerros se teñían de naranja y el aire fresco volvía a soplar, Mateo siguió practicando con el relámpago, moviéndose juntos como si fueran uno solo. Por primera vez en su vida, el niño sintió que el mundo no estaba en su contra, que la vida podía ser dura, sí, pero también justa cuando encontraba manos dispuestas a sostenerla. Esa noche, cuando se mudó al cuarto de la señora Clemencia, no se llevó casi nada. La manta vieja que tenía desde niño y la carta de don Lauro, doblada con cuidado, la puso bajo la almohada, y mientras el viento nocturno entraba por la ventana, Mateo cerró los ojos con un pensamiento claro. No estaba solo, no volvería a estarlo. El sol apenas despuntaba cuando el rancho empezó a moverse como un enjambre disciplinado. Se escuchaban baldes golpeando, puertas abriéndose, ganado mugiendo en la distancia. Cada quien tenía su rutina, pero ese día todos actuaban con un mismo pensamiento en la mente. Hoy era el día de la prueba. Después de semanas de entrenamiento suave, de avances pequeños pero constantes, don Severiano había decidido que Mateo y el relámpago estaban listos para enfrentar el primer reto formal, permitir que el caballo llevara encima una manta y caminar unos metros bajo instrucciones claras. No era montar, no era domar, ni siquiera era un entrenamiento avanzado, pero para un animal que había vivido entre el miedo y la desconfianza, era un paso enorme, y para un niño que había pasado la vida sintiéndose invisible, lo era aún más. Mateo despertó antes de que la señora Clemencia tocara a su puerta con el plato de avena caliente. Se vistió rápido, con la ropa sencilla que tenía, un pantalón de mezclilla gastado, una camisa que le quedaba un poco grande, y botas que alguien del rancho le había regalado. Antes de salir, tomó la carta de don Lauro, no para leerla, sino para tenerla consigo. Era su recordatorio de que su historia no era un accidente, que su vida, aunque dura, tenía un hilo que ahora empezaba a entender. Cuando cruzó la puerta de la casa, el aire fresco lo recibió como un baldazo de ánimo. El cielo estaba limpio, apenas teñido de naranja, y la tierra húmeda de días pasados despedía un olor casi dulce. El relámpago ya lo estaba esperando. El caballo levantó la cabeza tan pronto lo vio acercarse. Sus orejas se movieron hacia adelante, relajadas, como si encontrar al niño fuera parte esencial de sus mañanas. «Buenos días, compañero», dijo Mateo con una media sonrisa. El caballo resopló en respuesta. Don Julián llegó en ese momento, ajustándose el sombrero y cargando la manta. «¿Listo, chamaco?», preguntó. Mateo tragó saliva y asintió. «Listo». «¿Seguro?», intervino Severiano, que venía detrás. «Hoy no vamos a forzar nada. Si el animal se altera, paramos. Si tú te pones nervioso, también paramos. Aquí nadie está compitiendo con nadie. Todo es respeto. ¿Entendido?». Mateo afirmó de nuevo, más firme. «Entendido». Los hombres colocaron la manta doblada sobre la cerca, a la vista del caballo, sin acercarla todavía. Querían darle tiempo de reconocerla, de entender que no era una amenaza. El relámpago la observó con curiosidad, bajando la cabeza,
acercándose poco a poco a olerla. Eso, muy bien, murmuró don Julián. Déjenlo que la conozca. Mateo esperaba a 1 metro de distancia, tranquilo, respirando profundo como le habían enseñado. Con el caballo, cualquier emoción exagerada podía confundirlo. Mateo aprendió a calmar su mente antes de calmar al animal. Finalmente Julián tomó la manta entre las manos y la levantó apenas. Mateo, dijo, es tu turno. El niño se acercó, tomó la manta y se la mostró al caballo con movimientos lentos. El relámpago bufó, pero no retrocedió. Mateo habló en voz suave. No pasa nada. Mírala bien. Está bien. El caballo parpadeó, tensó el cuello, y luego relajó los hombros. Ese pequeño gesto fue suficiente para que el pueblo entero, que observaba desde la cerca aunque intentaba disimular, contuviera la respiración. Mateo dio un paso más. Volteó la manta, dejando que rozara apenas el aire frente al animal. El relámpago ladeó la cabeza, curioso. Era el momento. Mateo levantó la manta y la pasó suavemente por el cuello del caballo. El relámpago dio un brinco leve, sorprendido, pero no huyó. Bien, muy bien, susurró Mateo, acariciándole el costado. El caballo bajó la cabeza. Los rancheros soltaron el aire, maravillados. Don Severiano murmuró, este chamaco está haciendo en semanas lo que a otros les toma años. Julián sonrió, porque él no ve un animal salvaje, ve a alguien que ha pasado lo mismo que él, que después de varios minutos usando la manta sin que el caballo se alterara, los hombres decidieron avanzar un poco más. Mateo, dijo Severiano, vamos a ponérsela encima, sin nudos, sin cinchas, solo dejarla caer suavemente sobre su espalda. Si lo acepta, damos por superada la primera prueba. El niño sintió un calor en el pecho que no sabía si era nervios o emoción. Tomó la manta. Sus dedos temblaban un poco, pero no se detuvo. El relámpago lo observó fijamente, esperando. Mateo levantó la manta, la colocó sobre la cruz del caballo y la dejó caer suavemente. El corral entero quedó en silencio. El relámpago se tensó apenas, respiró hondo y aceptó. No brincó, no huyó, no pateó, solo se quedó quieto. Mateo se acercó, puso su mano sobre el lomo cubierto por la manta y habló con voz firme. Eres fuerte, estás bien, estoy contigo. El caballo exhaló, largo, profundo, como si soltara años de miedo guardado. Don Severiano cerró los ojos un instante, sorprendido. Las mujeres que observaban desde lejos murmuraron emocionadas. Un niño y un caballo habían dado un paso que nadie creyó posible. Pero el día no había terminado. Después de un breve descanso, Severiano pidió a Mateo que caminara con el caballo bajo su guía. La cuerda no estaba amarrada, solo descansaba sobre el cuello del animal, como símbolo de confianza. Mateo caminó. El relámpago lo siguió, suave, sin tirones. Dieron una vuelta entera al corral, luego 2. En la tercera pasó algo inesperado. El caballo aceleró apenas, quedando a la par del niño, como si quisiera igualar su paso, no seguirlo. Don Julián frunció el ceño. Eso no es normal, murmuró. Está caminando como si fueran un equipo. Severiano sacudió la cabeza, incrédulo. Ese animal no quiere obedecer al niño, quiere acompañarlo. Cuando terminaron, Mateo se recargó contra la cerca, agotado pero con una sonrisa que le iluminaba la cara. El relámpago se acercó, puso la frente contra su hombro y se quedó quieto. Los rancheros bajaron sus sombreros, respetando la escena. La señora Clemencia tenía los ojos brillosos. Ese niño, susurró, ese niño va a cambiar este rancho. Pero mientras todos celebraban el gran avance, don Severiano se quedó pensativo. Algo le inquietaba, algo en la carta, algo que aún no le había dicho a Mateo, porque en un párrafo, casi oculto, el viejo Lauro había escrito una última advertencia. Si el niño y el caballo se encuentran otra vez, el pasado también volverá, y con él quienes lo hicieron sufrir. Severiano guardó ese pensamiento en silencio. No quería alarmar a nadie, pero en el fondo sabía que la paz que habían construido apenas era el inicio, y que la verdadera prueba aún no llegaba. El día en que todo cambió para siempre empezó como cualquier otro,
con gallos cantando en la distancia, con el chisporroteo del comal de la señora Clemencia, y con ese frío suave del amanecer que hacía que los caballos levantaran vapor del lomo. Mateo salió de la casa con una energía que meses atrás no habría imaginado. Su ropa seguía siendo sencilla, pero ahora estaba limpia. Su cara ya no mostraba la dureza constante de los niños que han tenido que sobrevivir solos. Había paz en su mirada y un brillo de esperanza que todos en San Paloma habían aprendido a reconocer. El relámpago lo esperaba en el corral, como todos los días. Cuando lo vio acercarse, soltó un relincho suave, como un saludo íntimo reservado solo para él. Pero esa mañana no sería como las demás. Ni Mateo ni el caballo lo sabían todavía. Clifford, don Severiano llegó con el ceño fruncido. Tenía un periódico doblado bajo el brazo, y aunque trataba de mantener su postura firme de siempre, había un nerviosismo evidente en sus pasos. La señora Clemencia también había notado la tensión. Se acercó al capataz con un gesto preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Severiano suspiró. «Creo que ya es hora de decirle». Miró a Mateo y luego bajó el tono. Su pasado fue encontrado. Clemencia abrió los ojos. «¿Cómo que encontrado? Gente preguntando por él. Gente que no viene a visitar. Vienen a llevárselo». La mujer apretó los labios y su mirada se endureció, como si defendiera a su propio hijo. «¿Quiénes?» «Unos hombres de fuera. Dicen que son familiares. Pero su forma de hablar no me gustó». El capataz negó con la cabeza. «No buscan un niño. Buscan un problema resuelto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno silencioso. «Leite sua». Cuando Mateo llegó al corral, se encontró con dos hombres desconocidos. Ropa demasiado limpia para el rancho, botas nuevas, miradas duras, sonrisas falsas. «Así que tú eres el chamaco», dijo uno, con un tono que pretendía ser amable pero sonaba a hierro. Mateo sintió un escalofrío. El relámpago se acercó a él de inmediato, como si leyera el miedo en su cuerpo. «Nos dijeron que te quedaste huérfano», continuó el hombre, «y que tu mamá tenía familia lejos. Venimos a llevarte con nosotros. Es lo mejor». Mateo apretó los puños. No sabía por qué, pero algo dentro de él gritaba que no confiara en ellos. Don Severiano apareció detrás. «Nadie se lo va a llevar sin papeles, sin pruebas, sin que el pueblo lo permita», declaró con firmeza. Los hombres intercambiaron miradas. «Tenemos órdenes», dijo el segundo, mostrando un documento que más parecía una excusa que una autorización legal. El relámpago bufó fuerte, avanzando un paso hacia ellos, mostrando tensión en los músculos. «Tranquilo», murmuró Mateo, tocándole el cuello, pero el caballo no estaba tranquilo. Lo presentía. Sentía en su piel lo que los hombres ocultaban detrás de las palabras. «Vamos, niño», insistió el primero. «No hagas esto más difícil». Mateo dio un paso atrás. «No quiero irme». «No tienes opción», respondió el hombre, ya perdiendo la paciencia. «Tu mamá nos dejó encargados». Mateo sintió un tajo en el pecho. Su madre. La palabra lo desarmó. Pero el otro hombre cometió un error. «Tu madre nos debía dinero. Mucho. Y alguien tiene que pagarlo». Todo se detuvo. El aire, los pájaros, el silencio del rancho entero. La verdad cayó como una piedra. No venían por Mateo para cuidarlo. Venían por él para cobrar una deuda, y no por cariño, ni por familia, por negocio. Don Severiano dio un paso adelante. «Aquí no se llevan a nadie a la fuerza, ni al niño ni a nadie», dijo con la voz más dura que se le había escuchado. Los hombres tensaron las mandíbulas. Uno de ellos puso la mano en su cinturón, donde llevaba un cuchillo. No lo sacó, pero la amenaza era clara. El relámpago golpeó el suelo con fuerza. Mateo se colocó frente al caballo, temblando, no de miedo por sí mismo, sino por lo que esos hombres podían causar. Don Julián apareció detrás de Severiano, luego otros rancheros, luego las mujeres del pueblo. Uno a uno se fueron formando alrededor del corral, sin armas, sin gritos, solo con la postura firme de quienes no iban a permitir una injusticia más. El pueblo entero se unía por un niño que meses antes nadie miraba dos veces. «Chamaco»,
dijo Severiano sin apartar la vista de los hombres. ¿Quieres irte con ellos? No, respondió Mateo con una voz que no tembló esta vez. ¿Quieres quedarte? Mateo miró al pueblo, al rancho, a los rostros que antes eran desconocidos y ahora eran su única familia. Miró a el relámpago, que lo protegía con el cuerpo, y dijo, «Sí, aquí está mi hogar». La tensión se rompió. Los dos hombres entendieron que no tendrían apoyo del pueblo, ni del rancho, ni de la ley local, si se atrevían a cruzar la línea del respeto. Retrocedieron, gruñeron insultos entre dientes, y finalmente se fueron, no por voluntad propia, sino porque en San Paloma nadie se llevaba a un niño que por fin había encontrado una vida digna. Esa tarde, cuando todo volvió a la calma, Mateo se recargó en el corral, respirando hondo. Sus piernas temblaban ahora que el peligro había pasado. El relámpago acercó la cabeza y la apoyó suavemente en su pecho. Mateo lo abrazó. «No voy a dejarte», susurró. «Y tú tampoco me dejaste hoy». El caballo cerró los ojos. Los rancheros sonrieron. La señora Clemencia lloró bajito, limpiándose la cara con el delantal. Los días siguientes, el rancho volvió a su rutina, pero ya nada era igual. Mateo tenía un hogar, el relámpago tenía una vida nueva, y el pueblo tenía un nuevo motivo para sentirse unido. El niño siguió entrenando al caballo, avanzando paso a paso, sin prisa, sin fuerza, solo con paciencia y corazón. Nunca lo montó a la fuerza, nunca lo presionó. Y cuando finalmente, meses después, el relámpago aceptó por voluntad propia que Mateo subiera sobre su lomo, el pueblo entero salió a ver. Mateo avanzó por el corral montado en el caballo más temido de San Paloma. No había gritos, no había aplausos, solo un silencio reverente, lleno de emoción, porque estaban presenciando algo que el mundo pocas veces ofrece, la transformación de dos seres heridos que, al encontrarse, sanaron juntos. Li fu la fe en aquella tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas. Mateo alzó la vista, respiró profundo y sintió, por primera vez en su vida, que tenía futuro, un futuro hecho de tierra, de trabajo, de caballos, de gente buena, un futuro construido no por magia ni destino, sino por la fuerza silenciosa del corazón. Y así terminó la historia, no con un final perfecto, no con un final de cuento, sino con un final real, un niño, un caballo, un pueblo, y la certeza de que, a veces, cuando dos almas heridas se encuentran, no importa de dónde vienen, importa lo que deciden construir juntas.